Shalom a todos, Hag Sameach, estamos en el quinto día de Sukkot, muy contentos, hemos vivido experiencias maravillosas en esta Sukkah, y una de las cosas importantes de Sukkot es recibir invitados en la Sukkah. Y aquí han estado en estos 5 días, han estado grandes amigos, queridos hermanos de la comunidad y familiares, y hemos estado en tiempo de hermandad, de unidad, y eso es importantísimo en Sukkot. Ayer lo veíamos en el tema de las especies, cómo éstas se unen. Hay que procurar la unidad, hay que procurar esa hermandad, y en este quinto día, qué mejor personaje para hablarnos de esa hermandad, de ese compañerismo, de esa unidad que Aarón HaKohen. De acuerdo a la tradición judía, cada uno de los días de Sukkot vienen a visitarnos los 7 pastores de Israel, haciendo énfasis en cada uno de ellos. El primer día Abraham Avinu, el segundo día Yitzhak, el tercer día Jacob, el cuarto día Moshe, el quinto día Aarón, ese es nuestro personaje del día, Aarón HaKohen, el sexto día Yosef y el séptimo día David HaMelech. Estamos en el quinto y estamos hablando del personaje Aarón que nos visita, pero no es un tema místico, sino es un tema de reflexionar sobre las cualidades, el buen ejemplo de Aarón, y que ese buen ejemplo, que esos buenos atributos los traigamos a nuestra vida diaria, que nuestra alma reciba esa terapia que se basa en la historia del personaje que estamos recibiendo, que estamos invitando. Entonces Aarón nos va a enseñar mucho. Aarón fue una persona queridísima por la congregación de Israel, podríamos decir el más querido. La Torá es bien clara en afirmar que es el único personaje que sabemos la fecha de su muerte. Murió en el quinto mes, en el primer día. No nos dice de Moisés, no nos dice de Miriam, y aunque sabemos por tradición la Torá, o sea, la Torá escrita, solo nos informa el día de la muerte de Aarón, para que sepamos lo querido que era Aarón. ¿Y por qué? ¿Por qué sería tan querido? El duelo que hace la congregación de Israel por Aarón es muy especial. Ni siquiera hacen ese duelo tan especial por Miriam y por Moshe. ¿Por qué? Porque Aarón era queridísimo, era una persona de paz, era una persona amigable, era una persona que no peleaba con nadie, que nunca le veías una mala cara, que siempre saludaba. Está escrito en el Midrash que él saludaba incluso a los más alejados, y esos más alejados se llenaban de gozo, y después cuando iban a transgredir recordaban que los había saludado con mucho gusto este gran sadik, este gran justo, y se arrepentían y decían: mejor no voy a pecar, me tengo que portar bien, porque ¿qué diría el gran Aarón HaKohen? Las familias eran reconciliadas por Aarón. Hay una historia en la tradición que nos dice que en el funeral de Aarón HaKohen se presentaron 80,000 niños con el nombre de Aarón para despedir y llorarle. 80,000 niños con el nombre de Aarón. ¿Por qué? Resulta que los padres de estos niños se iban a divorciar, estaban peleados. Entonces Aarón les aconsejaba: no discutan, hagan la paz, no se divorcien, vuélvanse a unir. Oían el consejo de este gran sabio, de este gran justo, seguían el camino de la paz de Aarón, se reconciliaban, tenían un niño, y cuando tenían ese niño, por honor de aquel que les encaminó en el camino de la paz, les ponían el nombre de Aarón. Por eso se presentaron 80,000 niños en el funeral de Aarón para llorarle. Era una persona queridísima. Está escrito que debemos ser como él en la Mishnah. Seamos como Aarón, procuremos la paz y persíguela. ¿Cómo que persíguela? A veces se nos va la paz, a veces nos estamos enojando, nos estamos airando y la paz se está alejando. Cuando pase eso, corre a perseguir la paz, nunca la pierdas, procúrala y persíguela. Quiero finalizar esta reflexión con un salmo maravilloso, el Salmo 133, que nos dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos se sienten, que habiten juntos. Y dice el texto que esto es como el buen aceite sobre la cabeza. Es decir, esta hermandad, esta unión entre los hermanos es comparable al aceite de la unción.
Es donde el Espíritu del Eterno está presente. Y dice que es como el buen aceite sobre la cabeza que baja sobre la barba. Y después nos dice la barba de Aarón. Los sabios nos enseñan que antes de que fuera ungido Aarón a Cohen, como lo vemos en la Torá, Moshe, el gran líder, fue ungido desde los cielos, fue ungido por Hashem. Moshe tiene un ungimiento multifacético, muy parecido a lo que vemos del Mesías Yeshua. Son ungimientos multifacéticos. Moshe es visto como rey, Moshe es visto como sacerdote, Moshe es multifacético. Por lo tanto, Moisés fue ungido antes que Aarón, así enseñan los sabios. Entonces, en el día del ungimiento de Moisés, Aarón se gozó muchísimo, Aarón se alegró. ¿Por qué? Porque mi hermanito, mi hermano querido, mi hermano que amo tanto, que estoy tan unido con él, ha sido ungido. Para mí es un motivo de mucha alegría. ¿Cuántos de nosotros somos así? Cuando vemos que alguien tiene un logro, cuando vemos que alguien estrena una casa, cuando vemos que alguien termina sus estudios, cuando vemos que alguien se realiza, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos llenamos de celos? ¿Nos llenamos de envidia? ¿O somos como Aarón a Cohen, que nos gozamos, que sus logros son nuestros? Nos alegramos con los que se alegran, diría el maestro. Lloramos con los que lloran. Aarón compartía con su hermano esa gran bendición de haber sido ungido. Entonces entendamos así este versículo de acuerdo a los sabios. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que se sienten los hermanos juntos. ¿Quiénes eran los hermanos que siempre estaban juntos? Moshe y Aarón, o Aarón y Moshe, lo puedes decir de las dos maneras como se ven esos cambios en la Torá. Y dice que es como el buen aceite sobre la cabeza, que baja sobre la barba. ¿La barba de quién? De Moshe, que fue el primero en ser ungido, de acuerdo a la tradición de nuestros sabios. Y después dice, la barba de Aarón. ¿Qué nos enseña esto? Que el ungimiento de Moshe Rabenu se convirtió en el ungimiento de Aarón a Cohen. Aarón a Cohen fue ungido por cuanto se alegró, por cuanto estaba unido con Moshe. El ungimiento de Moshe se convirtió en el ungimiento de Aarón. Dice que baja hasta el cuello de sus vestimentas como el rocío del Hermón, que baja sobre los montes de Sión, porque allí el Eterno ha ordenado bendición y vida eterna. Y esto nos recuerda también al Mesías, el Mesías que ascendió, aquel que resucitó, aquel que Hashem le levantó de los muertos. Después de unos días ascendió para ser ungido. Y el ungimiento del Mesías es el ungimiento de sus discípulos. ¿Por qué? Si yo estoy unido al Mesías, si yo me alegro por la resurrección del Mesías, si yo amo al Mesías, si yo me gozo con él, si yo me pongo feliz porque él ascendió para ser ungido en los cielos, entonces su unción es mi unción. Ese es el secreto de la unción de los discípulos del Mesías. Quiere el Eterno que podamos recibir una visitación del Eterno, que podamos ser llenos del Espíritu, ser ungidos desde el cielo, por esa unidad, por ese amor, por esa hermandad que tenemos. Les deseo un hermoso Shabbat, porque hoy se junta el Shabbat con el Haj, con la fiesta. Les deseo un Shabbat Shalom, Behaj Sukkot Sameach. Baruch Hashem.